Santo es su nombre, aleluya. Vamos en esta mañana vamos al libro de Proverbios. Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 16. En el versículo 10. Proverbios 16, 10. Dice así la palabra de Dios: oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Bueno, oráculo, la palabra oráculo significa respuesta de parte de Dios, normalmente a través del sumo sacerdote, que era la persona a través de la cual la respuesta divina venía. A través de una persona, de un siervo escogido. Esa es la definición de oráculo, aunque luego se extendió y por oráculo también se entendía el lugar donde tenía lugar la respuesta de Dios. Pero originalmente el oráculo es la respuesta que Dios da cuando uno le invoca. Cuando uno viene delante de él y le invoca y le pregunta y le consulta. Entonces el oráculo es la respuesta que Dios trae a través de un instrumento el escogido por él, que él elige. Eso se llama oráculo. Y dice aquí que oráculo hay en los labios del rey. Oráculo hay. Eso está en presente. ¿Estamos todos de acuerdo que eso es presente? Dice la Escritura que aunque en otro tiempo habló a nuestros padres por los profetas, pero hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Eso es lo que está escrito. El rey es el Señor Jesús. Y todo lo que él dice... ¿Os acordáis cuando él mismo afirmó en su ministerio terrenal? Dice: yo no hago nada que no le veo hacer a mi Padre, ni digo nada que no le oigo decir. Es decir, todo lo que sale de su boca es oráculo. Todo lo que él dice está totalmente conforme a la voluntad del Padre. Y cualquier respuesta de parte de Dios va a venir a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Es el Rey el que da la respuesta por medio de su Espíritu. Pero la respuesta viene de nuestro Rey, de nuestro Señor, del Señor Jesús. Él es el que nos da la respuesta cuando lo invocamos. Porque es lo que aquí dice. Oráculo hay en los labios del Rey. Me puede usar a mí, te puede usar a ti, puede usar cualquier vasija de barro que él quiera, pero la respuesta te la da él. No sé si me explico. Yo no te la puedo dar. Yo no puedo hacer nada por ti. Tú tienes que invocarlo a él y él es el que te va a dar la respuesta. Oráculo hay en los labios del rey. La respuesta viene del Señor si es que él te la quiere dar. Y si él te la quiere dar, no te preocupes, que puede hacer hablar hasta una mula. ¿Os acordáis en los tiempos de Balaam? Hasta abrió la boca de una mula para que pudiera hablar en un lenguaje inteligible por los seres humanos. O sea, Dios puede utilizar a cualquiera. Para él no hay nada imposible. Entonces, a él es a quien hay que preguntar, a él es a quien hay que consultar, y de él viene la respuesta. Viene. Por eso dice oráculo hay. No dice habrá algún día. No, hay en presente. El Señor quiere ser consultado hoy. Por ti. Así como hay mucha gente que consulta a adivinos, a pitonisos, a el horóscopo. Hay todo tipo de consultas. A hechiceros, a curanderos, a adivinos. Y así de gente que llama y consulta y busca y el horóscopo y tal. Bueno, pues no hay muchos que le consultan a él. Y él quiere ser consultado por su pueblo y por sus hijos. Y toda respuesta, todo oráculo viene de la boca del rey.
Y luego dice a continuación, en juicio no prevaricará su boca. Cuando tú consultas a un ser humano o cuando se invocan determinados espíritus, a saber, no hay garantía de la respuesta. Cuando se invoca al Señor, la garantía es total. Dice, en juicio no prevaricará su boca. Me imagino que sabéis lo que significa la palabra prevaricar. Prevaricar es cuando uno falta al deber de su cargo. Por ejemplo, cuando un funcionario público se prevarica, es cuando consciente y deliberadamente está diciendo o haciendo algo que es contrario a la naturaleza de su cargo, que es contrario a la ley, que es injusto. Por ejemplo, un juez, cuando juzga, imaginaros que juzga a un criminal, asesino, violador, y lo deja ir libre como si nada. Bueno, eso es prevaricar, porque conscientemente está faltando al deber de su cargo, haciendo algo injusto y contrario a la ley. Pero en el caso del Señor, dice, la respuesta que Él da jamás va a ser prevaricar, jamás va a ser algo injusto, jamás va a ser algo contrario a la ley. La respuesta de parte del Señor podemos confiar que va a ser justa, que va a ser proporcionada y que va a ser conforme a la ley. A veces somos engañados, pensamos que Dios nos habló y no nos habló. Bueno, hay una forma de saber inconfundiblemente si es Él o no es Él el que habla, porque Él nunca nos va a decir algo que sea contrario a la ley, contrario a la palabra. Todo lo que Él nos dice tiene que estar conforme a su palabra, porque Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, todo lo que Él dice tiene que estar conforme a su palabra. Si no lo está, es que Él no fue Él el que lo dijo. Entonces fue el ser humano, o quién sabe. Amén. Todo tiene que estar de acuerdo y encajar con su nombre y con su naturaleza, la cual es amor. Si no, no es de Él. Vamos a ver algunos ejemplos de esto en la Escritura. A ver si es o no es verdad que Dios quiere ser consultado y que puede ser consultado el día de hoy y qué oráculo hay en los labios del rey. Vamos a ver qué dice la palabra. No vamos a ver mucho, solo algunos textos para ver si esto es así. Porque ¿qué tal si esto es así? Y nos estamos perdiendo de algo. Vamos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Versículos 38 y 39. Estamos ahí. La historia del pueblo de Israel. Aquí el relato se refiere, el apóstol Pablo está recordando a cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí. Perdón, no es Pablo, es Esteban, cuando está ante el concilio. Y vamos a ver aquí en el versículo 37, dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, el versículo 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Bueno, ahí cuando dice que en el monte Sinaí, dice que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba. ¿A quién se refiere? ¿Quién era ese ángel que le hablaba? Era el Señor, pero aún no había tenido un cuerpo de carne, entonces se aparecía en forma angelical, pero él ya existía. Acordaros cuando él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él ya tuvo una preexistencia, aunque todavía no tenía un cuerpo de carne. Entonces aparecía en forma angelical. Sabemos que el que habló con Moisés fue el Señor mismo, en forma angelical. El Señor Jesucristo, con una forma angelical. Y dice ahí claramente
con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Moisés subió al monte en representación del pueblo y recibió el oráculo de parte del rey. Oráculos, palabras de vida. Sabemos todo lo que Dios le mostró. Le dio la ley, los 10 mandamientos, le mostró todo el diseño del tabernáculo, etc. Allí estuvo 40 días y 40 noches. Y luego dice en el versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Esto es lo más triste de todo. Pero bueno, Dios lo puso ahí para nuestra amonestación. Físicamente no volvieron a Egipto, aunque lo intentaron. Ya sabéis que cuando Moisés tardó 40 días en regresar del monte, instaron a Aarón, el sumo sacerdote, el hermano de Moisés, que le construyera un becerro de oro. Y lo hicieron. Y la intención era ofrecer sacrificios, adorar a ese ídolo, a ese becerro de oro, y para que los guiara de regreso a Egipto. O sea que en sus corazones ya se habían vuelto, aunque luego bajó Moisés del monte y no volvieron a Egipto físicamente, pero en sus corazones ya se habían vuelto. ¿Qué significa volver a Egipto? ¿Qué es Egipto para nosotros? El mundo, ¿verdad? Ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado para tener una nueva vida en Cristo, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Fuimos librados de nuestra vieja manera de vivir, de nuestro viejo hombre, del pecado, para gozar de una nueva vida en Cristo. ¿Y qué pasa? Que viene la respuesta de parte de Dios, uno la desecha y quiere volver atrás, quiere volver a lo que era antes. Eso fue lo que pasó con Israel. Qué voluble es el ser humano, ¿verdad? Por eso en una ocasión, cuando quisieron hacer rey al Señor, no quiso, porque sabía lo voluble que es el ser humano. Sabía que aquellos que lo querían hacer rey porque acababa de alimentarlos milagrosamente, ¿os acordáis la alimentación de los 4.000 y de los 5.000? Muchos de ellos después se iban a estar delante de Pilatos diciendo crucifícale. Así de voluble es el ser humano. Nuestra naturaleza, desde luego, es para temer. Por eso está escrito que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ten cuidado. Porque si esto le pasó a Israel, que desecharon la respuesta, igual no le gustó. ¿Quién sabe por qué desecharon el oráculo, la respuesta que vino de parte de Dios, en este caso, a través de Moisés? No sé si no les gustó la ley, si no les gustaron los mandamientos, si no les gustó el tabernáculo, no sé lo que no les gustó, pero preferían Egipto. Y no nos olvidemos que en Egipto, ¿qué eran ellos? Esclavos. Y ellos suplicaban ser liberados de Egipto. Allí estaban bajo el azote del capataz. No eran dueños de sus propias vidas, eran esclavos de los egipcios, los cuales los maltrataban. ¿Y querían volver a esa vida? ¿Querían volver a la vida de esclavitud de antes? ¿Volver a ser esclavos del pecado, de la corrupción? ¿Volver a sentirse todo el tiempo miserables? Esa es la reflexión para nosotros. ¿Queremos volver a lo de antes, a sentirnos miserables, esclavos del pecado? Bueno, eso fue lo que pasó con el pueblo y eso es lo que pasa con nosotros si desechamos el oráculo que viene de parte del rey. Si desechamos la respuesta que viene de parte de Dios, quiere decir que en nuestro corazón nos volvemos otra vez para lo que éramos, Egipto. Vamos a ver otro texto en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3. Aquí sí es el apóstol Pablo el que está hablándole a los cristianos que vivían en Roma y fijaros lo que les dice. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? La circuncisión era la señal del pacto que Dios había establecido con la descendencia de Abraham.
Le había dicho a Abraham que todo varón tenía que ser circuncidado, y esa práctica que tenía lugar de una manera visible en la carne de todo varón era la señal externa del pacto con Dios, que Dios hacía con Abraham y con su descendencia. Y aquí el apóstol Pablo reflexiona con los cristianos de Roma y les dice: ¿qué ventaja tiene el ser judío? ¿Qué ventaja tiene ser descendiente de Abraham según la carne? ¿Qué ventaja el practicar o la práctica de la circuncisión? ¿Hay alguna ventaja en eso? Dice, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2 viene la respuesta. Dice mucho. ¿Estáis ahí? Fijaros el versículo 2. Dice mucho. ¿Qué ventaja tiene o de qué aprovecha? Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Toda respuesta de parte de Dios venía a través de ese pueblo, venía a través de esa gente. Todo este libro fue escrito por judíos, descendientes de Abraham según la carne, circuncidados. Y no nos olvidemos que la provisión de Dios no nada más se refiere a este libro, lo que ahí dice, porque la provisión de Dios, o lo que Dios quería, y ahora estamos hablando de la dispensación del Antiguo Testamento, era ser consultado por su gente. ¿La gente que teme a Dios no consultará a su Dios? Hasta tal punto que el Señor proveyó, le dijo claramente a Moisés, que el sumo sacerdote tenía que llevar en el pectoral 2 piedras, el Urim y el Tumim, para que cuando el oráculo viniera, cuando la respuesta de parte de Dios viniera a través de la boca del sumo sacerdote, para confirmar que ese era el oráculo, que era la respuesta de Dios, las 2 piedras brillaban. Esa era la confirmación ineludible de que la respuesta era fiable, era de parte de Dios. O sea, fijaros hasta qué punto Dios quería ser consultado. Proveyó 2 piedras en el pectoral del sumo sacerdote para que cuando éste hablara y diera la respuesta de parte de él, para que no quedara la mínima duda de que era él el que hablaba, el Urim y el Tumim brillaban. Hasta ese punto Dios quería ser consultado. ¿Os acordáis cuando David huía de Saúl? Porque lo perseguía, porque por envidia quería matarlo. ¿Qué hacía? Continuamente consultaba a Dios. Un sacerdote que era amigo de él, con el pectoral. Y ahí está en la escritura. Me voy de aquí, me entregarán los de Keila, o me voy o me quedo. Y dice, vete porque te van a entregar. Y escapaba. Y así hacía continuamente, le consultaba a Dios. A través de la provisión que él mismo había establecido, el Urim y el Tumim. Y esto ocurría en el antiguo pacto, donde lo que tenían era sangre animal. Dios podía ser consultado, Dios era consultado y la respuesta venía. Esto es lo que pone aquí. Hasta los reyes en la antigüedad, cuando iban a la guerra, ahí sus sacerdotes hacían sacrificios de animales y ahí andaban buscando en los riñones, en los hígados, la respuesta divina, el oráculo. Todos consultaban a algo. Porque en el fondo el ser humano sabe que hay alguien a quien consultar. Lo que pasa es que normalmente uno yerra y consulta en el lugar equivocado. Pero desde las civilizaciones más antiguas, desde la antigüedad, todos saben que hay alguien a quien consultar. Algunos consultan a los demonios, claro. Pero consultan. Otros consultan a los muertos. Otros a los videntes. Otros a los adivinos. Pero todo el mundo consulta. ¿Y el pueblo de Dios? Y el pueblo de Dios, que esos no consultan a nadie. Romanos 3, versículo 2 dice, mucho aprovecha el ser judío y mucho aprovecha la circuncisión, porque ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios, el oráculo. Toda respuesta de parte del Dios verdadero tenía que venir a través de un judío. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios.
Pues claro que no. Aunque ellos fueron incrédulos, la fidelidad de Dios sigue ahí. Amén. Y fijaros, vamos a Hebreos 5. Yo quiero, antes de ir a Hebreos 5, quiero reseñar una cosa. Y es que a ellos les aprovechó mucho el ser judío. ¿Sí o no? Y estamos hablando del antiguo pacto, donde lo que había era sangre animal. Pero el Señor Jesús dijo, o habló de un nuevo pacto. ¿Sí o no? Este es el nuevo pacto en mi sangre, decía él. Haced esto en memoria de mí. Todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Este es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre. Ahora ya no va a ser necesaria la sangre animal. El nuevo pacto, ¿qué es? ¿Mejor o peor que el antiguo? Es mejor. De hecho, dice la Escritura que tenemos un mejor pacto. ¿Por qué Dios estableció un nuevo pacto? Porque es mejor que el otro, que se quedó obsoleto. Ya no sé, la sangre animal no era perfecta para quitar, para expiar, para purgar el pecado. La sangre del Señor sí. El pacto antiguo estaba basado en el arrepentimiento e invocar a Dios a través de sacrificios de animales, a través de la sangre animal. En eso se basaba todo el rito y toda la ceremonia, sangre animal. ¿Sí o no? Desde el principio fue así. Acordaros de Caín y Abel. Caín vino con una ofrenda del fruto de la tierra y Dios se la rechazó. Abel vino con un sacrificio animal y se la aceptó. Dice que Dios vio con buenos ojos la ofrenda y el sacrificio que Abel trajo. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Alguien tiene que pagar por el pecado. O pagas tú o alguien paga por ti. Y la paga del pecado es muerte. Tiene que haber sangre derramada para expiar el pecado. Amén. Entonces, si bajo el antiguo pacto, si bajo la sangre animal, ellos tuvieron la provisión de parte de Dios para hacer cualquier consulta a Dios, de tal manera que el oráculo viniera a través del Urim y del Tumim, ahora nosotros que tenemos un mejor pacto, ¿qué? Si antes funcionaba, digo yo, con mayor motivo no tendrá que funcionar ahora. Si antes con sangre de animales le funcionaba, ellos que, digamos que desde niños ya se les practicaba la circuncisión en la carne, y eso les funcionaba, eso les aprovechaba mucho, dice aquí el apóstol Pablo, les valía de mucho. El ser descendientes de Abraham según la carne y habérseles practicado la circuncisión les aprovechaba de mucho. ¿Por qué? Porque eran partícipes del oráculo, porque podían obtener respuesta de parte de Dios. Ahora nosotros, que estamos dispuestos a ser circuncidados en nuestro corazón, que queremos que Él circuncide nuestro corazón. Ahora nosotros que no nos basamos ni nos apoyamos en sangre animal de becerros ni de machos cabríos, sino en la sangre misma del Hijo de Dios, en la cual creemos, la cual bendecimos y la cual clamamos. No tendremos respuesta si ellos la tenían. Si ellos tenían la respuesta con sangre animal y con circuncisión en su carne, nosotros con circuncisión en el corazón y con la misma sangre del Hijo de Dios, no tendremos la respuesta. Si a ellos les aprovechó mucho bajo el antiguo pacto, ¿qué a nosotros entonces? Vamos a Hebreos capítulo 5. Vamos a Hebreos capítulo 5. Vamos a leer a partir del 5. Hebreos 5:5. Gloria a Dios. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Amén. A Él se ha dado toda la gloria. Aleluya. Él nunca se glorificó a sí mismo. Sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre.
según el orden de Melquisedec. El Padre fue el que glorificó al Hijo. Él nunca se dio o atribuyó gloria a sí mismo. Y Cristo, en los días de su carne, su ministerio terrenal, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, esto ocurrió en el huerto de Getsemaní cuando sudaba gotas de sangre, dice, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No para los que desechan el oráculo, para los que lo reciben, ¿no? A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí vamos. Versículo 11. ¿Estamos ahí? ¿Estáis ahí? Estoy en Hebreos 5:11. Acerca de esto, dice el apóstol Pablo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Hay cosas que son profundas en la palabra. Mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fijaos lo que le dice a los judíos cristianos. La carta a los hebreos eran judíos, pero que se habían convertido a Cristo. Y les dice, fijaros qué peculiaridad de los judíos, ¿no? Que parece que les cuesta oír. Tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fijaros qué reprensión tan fuerte para los judíos, y es para nosotros también. Es para ti y para mí. ¿Por qué? Porque fallamos en lo mismo. En lo mismo que fallaron ellos, nosotros también fallamos, porque la naturaleza humana es la misma. No los podemos mirar por encima del hombro. Eran tardos para oír. Y fijaros la reprensión que le hace, desde luego, a mí me da vergüenza, es vergonzoso. Pero es que es así. Tenemos que humillarnos y reconocer que es así. ¿Qué le está diciendo a los judíos cristianos? Que por el tiempo que llevaban convertidos, ya era para que fueran maestros. ¿Y sabes qué es lo que hace un maestro? Enseña a otros. Pero en vez de, por el tiempo que llevaban, ser maestros que enseñaran a otros, eran como niños que tenían que ser alimentados no con alimento sólido, no con enseñanza profunda, sino con lechita, con cosas simples y sencillas. Y fijaros que está diciendo esto en relación con el oráculo, porque dice ahí, en el versículo 12, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, los principios, la base, el fundamento de las palabras de Dios. De las palabras de Dios. O sea, de lo que es la respuesta de Dios, de lo que es el oráculo. No sé si me explico. Y siendo judíos, en la tradición judía estaba el Urim, estaba el Tumim, estaba todo eso. Y tenían que ya ser maestros en eso, en cómo esto funciona, en venir, en consultar a Dios, en recibir respuesta de parte de Dios. Tenían que ser maestros por el tiempo que llevaban. Y en eso en concreto eran como niños, no sabían nada. Gloria a Dios. Por eso habla aquí de alimento sólido. Para gente que ya ha alcanzado madurez, para gente que discierne el bien y del mal. Y habla de ser maestros, de poder tener la capacidad de enseñar a otros. En relación con esto que estamos hablando, con la respuesta que viene de parte de Dios
si se puede o no se puede consultar a Dios. ¿De qué manera consultar? Y cómo saber y cómo recibir la respuesta de parte del Señor, el oráculo. Ya sabemos que nuestro urín y nuestro umín son el Espíritu y la palabra de Dios y su Espíritu, que la confirma. Muy bien, vamos por último a ver un último pasaje en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer para terminar los versículos del 8 al 11. Primera de Pedro 4, versículos del 8 al 11. ¿Estáis ahí? Primera de Pedro capítulo 4, versículos del 8 al 11. Vamos a leer. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí vamos, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, lo que salga de tu boca, que sea conforme al oráculo, que sea conforme a lo que Dios dijo. Y aquí está hablando de que uno debe hablar por teoría y por experiencia también. No nada más teoría, sino lo que uno ha vivido, lo que uno ha experimentado. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da en presente. O sea, depender de Él en definitiva. Lo que vayas a decir, lo que Él te muestre. El poder con el que vayas a ministrar, el que Él te dé, es dependencia total y exclusiva. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, eso está en presente, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para que en todo, sea que hables, sea que ministres, sea que hagas lo que hagas, Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, el cual trae la respuesta. Amén. Aleluya. Para que en todo Dios sea glorificado. Porque sin Él y aparte de Él nada podemos hacer. Para que Él sea glorificado tenemos que depender de Él. Lo que hablemos, lo que Él ponga en nuestra boca. Su oráculo, su respuesta. El poder que empleemos, el que Él nos dé para ministrar. Depender de Él en definitiva, porque sin Él nada podemos hacer, para que Él y solamente Él reciba toda la gloria. Amén. Pongámonos de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por lo aprendido y ojalá que no caiga en saco roto y podamos poner por obra su palabra. Lucilia, por favor.